Hola. Ya. Buenas tardes con todos, con todas. Por favor, vamos a comenzar con este segundo panel de nuestro cuarto día de la Semana de la Economía. Este panel tiene como título previsionales. Y como ponentes en el panel tenemos a Marco Naranjo, José Martínez, Marlon Tenecela, José Luis Castillo y en los comentarios tenemos a Nora Fernández. Nora Fernández es docente coordinadora en el área de vinculación con la sociedad en la Facultad de Economía y coordinadora del Observatorio de Política Socioambiental, OPSA, del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. A la Facultad de Economía de la Pontificia Claro, quiero yo saludar en esta ocasión particularmente la presencia de nuestro querido decano, el doctor Andrés Mideros. Nos sentimos, al menos de mi parte, honrado que esté aquí presencialmente y todos los compañeros que han venido a pesar de la tarde fría y las aguas ya constantes de Quito. Igualmente quiero saludar la presencia de mis contertulios y he tenido la suerte, la mala suerte, yo creo que lo hicieron en honor a la edad, ¿verdad? Me han puesto a mí como primer debatiente por temas de antigüedad más que nada, ¿verdad? Sí, cuando uno va pasando el tiempo y uno se va haciendo viejo, siempre le ponen o en primer lugar o en último lugar. A la cuenta termina siendo así. Pero bien, en honor sobre todo a los estudiantes, quisiera en primer lugar referirme al ahorro previsional.
¿qué es el ahorro previsional y cómo es pertinente manejarlo? ¿Verdad? En realidad el ahorro previsional no es cualquier ahorro, ¿sí? No es como normalmente definimos desde la escuela neoclásica la frugalidad, el sacrificio que hacen los agentes económicos en posponer el consumo. O desde alguna perspectiva más bien más keynesiana de que el ahorro es una función directa del ingreso disponible corriente. En realidad, el ahorro previsional son los superávits, ¿sí? Aunque esta palabra podría ser muy venida desde la contabilidad, pero son, digámoslo así, los superávits que en un momento determinado los sistemas de seguridad social tienen, ¿verdad? En algún momento alguien decía que la seguridad social ecuatoriana era una seguridad social excedentaria. Y claro, todos a ese personaje le decíamos, vea, la seguridad social nunca es excedentaria. Los superávit que temporalmente puede tener la seguridad social tienen un nombre claro, se llama ahorro previsional. Y a la cuenta es probablemente uno de los fondos más importantes porque demográficamente, por transición demográfica, digámoslo así, las sociedades, las poblaciones se envejecen. Todas, en general, y particularmente las sociedades occidentales y sobre todo la sociedad latinoamericana. Yo hice durante un año unos estudios de demografía allá en el CELADE, en la CEPAL, en Santiago de Chile. Y los demógrafos señalaban en esos tiempos de que lo que le demoró a Europa 250 años, 200 años en envejecerse, a América Latina le está demorando apenas 60 años, 70 años. ¿Sí? Hay un rápido proceso de envejecimiento, una caída dramática de la fecundidad, de la tasa de natalidad, y por el contrario, un aumento sostenido y hasta a veces vertiginoso de la esperanza de vida. Que hace que cada vez, como decimos nosotros los que ya tenemos cierto tiempo en la vida, cierto tiempo en la tierra, decimos cada vez habemos seres humanos que nos estamos pasando de vivos. Esto es que estamos viviendo demasiado tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente hay la principal amenaza que tienen los sistemas de seguridad social es precisamente el envejecimiento de la población y la disminución de los contribuyentes y unas pirámides poblacionales que ya no son pirámides poblacionales, sino que son pirámides macrocefálicas, ¿verdad? Una cabeza grande, con mayores de 65 años y un cuerpo reducido con menores de 18 años. Entonces, el ahorro previsional son los excedentes que en algún momento, por el hecho de que la población tiene el bono demográfico, se constituye. En el Ecuador, por problemas de devaluaciones, de inflación y de deterioro económico de los años 80 y 90, el ahorro previsional desapareció. Y entonces, prácticamente a finales del siglo pasado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tenía un solo dólar de ahorro previsional. Con la estabilidad monetaria provista por el sistema de dolarización oficial, nuevamente se empezó a constituir ese ahorro previsional. Nuevamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se percató que tenía superávit. Y ese superávit precisamente es lo que hemos dicho, el ahorro previsional, que tenía que ser manejado de manera eficiente, eficaz y efectiva. Recuerdo en algún momento determinado, observaba yo soy
fui funcionario de carrera del Banco Central, mi institución desde muy jovencito, y observaba que el IES tenía 3.000, 4.000 millones de dólares depositados en el Banco Central sin ningún beneficio, sin ninguna rentabilidad. Recuerdo que en ese tiempo estaba la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, presidida por el señor economista Alberto Acosta Espinosa, antiguo amigo mío, con el cual habíamos debatido muchísimo en el tema de la dolarización. Obviamente él en contra, yo particularmente a favor. Y le consulté, le digo, mira Alberto, esto sucede. El IES tiene importantes recursos que no los está utilizando y que deben ser manejados eficientemente porque es el ahorro previsional, que es el que servirá en el futuro para pagar las pensiones. Alberto me dijo, propon algo, porque acá la Asamblea Constituyente solo vienen quejas, pero no vienen propuestas. Y recuerdo allá en la Intendencia Nacional de Seguridad Social, en la Superintendencia de Bancos y Seguros en ese tiempo, escribimos los artículos que después fueron incorporados a la Constitución, que precisamente permitían la creación de una institución financiera que maneje ese ahorro previsional. Y así nació posteriormente con una ley lo que conocemos actualmente con el nombre del Banco del IES. Por esas circunstancias de la vida, hace un poquito más de 2 años, sí, casi 3, me permití participar en un concurso de oposición y méritos para integrar el directorio del Banco del IES. Porque así es la vida y uno tiene mala suerte. Gané el concurso y fui nombrado director del Banco del IES, y el Consejo de Participación Ciudadana me puso en representación de los jubilados por haber ganado el concurso. Sin que obviamente yo haya pedido representar a los jubilados, pero que para mí es un verdadero honor. Yo sigo siendo obviamente un afiliado activo. Y empecé a trabajar en este banco que maneje el ahorro previsional. Probablemente ustedes dirán, ¿y el ahorro previsional es poco, es chico, es grande? Sí. Yo he pedido a la administración del banco que me dé los datos hasta el mes de agosto, ¿no? Podría haberme dado hasta septiembre o hasta octubre, pero parece que había algún problema de ajuste en el balance, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata maneja el banco? ¿A cuánto asciende el ahorro previsional del Banco del IES? El ahorro previsional que tenemos en este momento alcanza los 21.000 millones de dólares. ¿Sí? En realidad el balance nos dice 20.882 millones. Con unos fondos que tenemos en el Banco Central, más o menos llegan a superar los 21.000 millones de dólares. Esto es más o menos el 21% del Producto Interno Bruto. No es poco dinero, es un dinero respetable y que tenemos la responsabilidad de multiplicarlo por 2, por 3, por 4, para que en el futuro, cuando tengamos más pasivos que aportantes, este fondo sirva precisamente para cubrir las contingencias de la seguridad social. La seguridad social fue creada para cubrir contingencias como la de vejez, como la de muerte, como la de salud, como la de maternidad, como la de riesgos de trabajo, entre otras. Inclusive este año, el banco, sin tocar los fondos administrados, o sea,
realmente con rentabilidad, ha pasado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aproximadamente 2.200 millones de dólares para que el Seguro Social cubra con esos recursos una parte de sus importantes egresos, ¿no es cierto? Ahorita hablaba con nuestro compañero, el director de pensiones. Fíjense ustedes, yo tenía un dato de 4.500 millones y ahora me dice que son 5.500 millones los que necesita el IES solamente para cubrir pensiones de jubilación, pensiones de Montepío. Pero, ¿cómo está distribuido ese dinero? ¿Cómo está distribuido el portafolio de inversión? El portafolio de inversión, como ustedes saben, el Banco del IES hace operaciones privativas y no privativas. Las operaciones privativas del Banco del IES son las que tienen que ver con los préstamos hipotecarios, los préstamos quirografarios, los préstamos prendarios. El Banco del IES es el mayor ente, la mayor entidad crediticia hipotecaria del país. 1 de cada 2 préstamos hipotecarios es otorgado por el Banco del IES precisamente a sus afiliados y jubilados. Y adicionalmente, el Banco del IES es la mayor entidad crediticia de consumo a través de los préstamos quirografarios. Justamente mis compañeros del Banco Central les manifestaba que probablemente la caída del Producto Interno Bruto del año 2020 habría sido mayor si es que no se habrían agilitado y creado los préstamos quirografarios de emergencia el año de la pandemia, que mantuvieron el consumo de los hogares y que hicieron que el Producto Interno Bruto, desde el lado de la demanda, no sufra el mayor desplome de su historia, ¿no? Porque la pandemia, la verdad, que fue muy mal administrada, muy mal manejada. Miren ustedes, aquí tengo la cantidad de operaciones que hemos dado solamente hasta el 16 de noviembre del año 2021. Hemos hecho 8.662 préstamos hipotecarios solo este año, por un monto de 514 millones. De préstamos quirografarios hemos tenido 2.079.000 operaciones, por un valor de 2.586 millones. Y de préstamos prendarios, 123.000 operaciones, por un monto de 87 millones. Pero claro, ustedes dirán, eso más o menos dirán, los préstamos, las operaciones privativas son un poco más de 10.000 millones. ¿Y dónde está el resto del dinero? ¿Verdad? El Banco del IES es el mayor inversionista interno en bonos del Estado. ¿Sí? Realmente el BIES, el ahorro previsional, ha servido muchísimo para financiar la caja fiscal en momentos complejos. Nosotros hasta agosto teníamos invertidos en bonos del Estado. A veces confunden la deuda del Estado al IES con las inversiones del BIES. Esto no es deuda, la deuda del 40% de las pensiones. Esto es, seguramente ya se me está yendo el tiempo, ¿verdad? Ya termino. A esta edad los fríos ya son lamentables. No es que esté con COVID, ¿eh? Por si acaso estoy vacunado 3 veces, entonces no. Es el frío, la alergia del frío. Entonces, en el sector público, en bonos del Estado, tenemos 8.634 millones. Como les decía, no es la deuda que tiene el Estado al IES por el 40% de las pensiones y de los servicios de salud. Son inversiones del ahorro previsional. Por ejemplo, en estos bonos ganamos el 7.51%
Y en las inversiones privativas en los créditos ganamos el 9,85%, que supera la tasa técnica actuarial. El total del portafolio tiene una rentabilidad del 8,36%, que significa que tenemos una rentabilidad superior a la tasa técnica actuarial. La tasa técnica actuarial es lo que tiene que ganar el ahorro previsional para que en el futuro se puedan servir y se puedan pagar las pensiones. Pero uno diría, hombre, vamos bien, vamos muy bien, ¿no es cierto? Vamos muy bien. La verdad que no tanto, ¿no es cierto? Y de eso podemos hablar un poquito después. Tenemos una mora en los préstamos hipotecarios que llegan a los 900 millones de dólares, una mora muy, pero muy importante, sí, que significa más o menos del 12 al 13% de la cartera. Tenemos algunas inversiones con problemas, sobre todo los fideicomisos inmobiliarios, de los cuales también podemos hablar a posteriori, pero como corolario final, siempre creo yo que la academia debe hacerse cargo de estas instituciones. Ojalá quien me releve en este cargo también provenga de la universidad, que así sea. Muchísimas gracias, mi querida profesora, y muy amables por haberme escuchado. Con permiso. Muchas gracias, estimado Marco. Ahora vamos a invitar a José Martínez, director del Sistema de Pensiones del INE, quien nos va a hacer su presentación sobre sostenibilidad del seguro de pensiones y su relación en el sistema financiero. Bien, buenas tardes con todos, con todas. Para mí es una inmensa alegría estar aquí en mi amada universidad, en mi facultad, en esta Semana del Economista. Buenas tardes, Andrés. Qué bueno que nos acompañes, a todas las personas que están aquí presentes y a los que nos acompañan por vía telemática. Hoy quiero conversarles un poco de la relación que existe entre los fondos previsionales, en este caso específico, los que tienen que ver con el seguro de pensiones del IES, porque hay otros fondos previsionales, hay el ISPOL, el ISFA, tenemos algunas empresas, entidades que también se han organizado y tienen algunos fondos en este sentido y otros fondos privados. Pero hoy quiero concentrarme en los temas del IES. Por favor, si podemos poner la presentación. Para mi ventaja estuvo el extraordinario profesor, perdón, ¿dónde está? No, sostenibilidad. Bueno, hasta que se ponga la presentación, voy a hablar desde el celular. Bien, como les comentaba, hoy quiero hablar un poco de la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Maneja un presupuesto importante, el más grande del país, y respecto al fondo de pensiones aproximadamente alcanza los 5.500 millones de dólares. Esto en relación al PIB es el 5.5% que se va tanto a consumo como inversión. Entonces, la contribución que puede tener estos fondos previsionales para el sistema financiero y para la economía del país es muy grande. Estos 5.500 millones se depositan mensualmente en las cuentas de nuestros afiliados. En ese sentido, ya podemos revisar un poco las cifras. De los recursos que contribuyen,
depositan en las cuentas mensuales de nuestros afiliados, el 84% lo reciben los bancos privados. De este monto aproximado, que corresponde a 450,000 pensionistas, de los cuales el Banco del Pichincha, el Pacífico, Guayaquil y Produbanco concentran aproximadamente el 73.37% de estos recursos, seguidos del Ban Ecuador, banca pública, que también recibe parte de las pensiones de nuestros jubilados con un 4.89%. Además de los bancos privados, también las cooperativas de ahorro y crédito, el sector de la economía popular y solidaria también recibe recursos en las diferentes cooperativas. Estas captan aproximadamente el 16% del total de esos 5.500 millones que se pagan hasta el 20 de cada mes, y esto en aproximadamente 113,000 pensionistas. Además, como ya lo mencionó Marco Naranjo, que decía hace un momento, tuve la suerte de que él exponga antes y tan bien explicando qué es esto de los fondos previsionales, así que esa explicación me la salto un poco. Pero el BIES también administra una cantidad importante, $5,874, que son ahorros de todos nosotros, de todos los que aportamos al IES, y que deberían servir para cubrir las pensiones futuras. Cuando queramos jubilarnos en el futuro, debemos tener la tranquilidad de que estos recursos están bien administrados, generan rentabilidad y me van a alcanzar para esos futuros pagos. Entonces, por eso, hace un momento se mencionaba que hablar de superávit en los fondos previsionales es un tema un poco forzado. Aquí deberíamos hablar de ahorros previsionales, y esto tiene un fin específico, y entre más grandes sean, desde luego garantizan mucho más un sistema sano de pensiones. En el Ecuador aproximadamente todo lo que tenemos en el BIES nos alcanzaría para pagar un año de pensiones. En otras economías con sistemas más consolidados alcanzan entre 5 y 7 años. Y eso genera un gran ahorro interno y un gran dinamismo para la economía, ¿no? Entonces, de estos 5.800 millones que administra el BIES, también existe inversiones tanto en instrumentos públicos como en privados. Hay una cantidad importante en bonos del Estado, pero sobre todo estos recursos, en más de un 80%, están en créditos hipotecarios, porque estos son créditos a más largo plazo y que efectivamente me sirven para un ahorro. Ahora ya hablando un poco más de lo que significa el seguro de pensiones, que es lo que se conoce como el IBM, invalidez, vejez y muerte, presta las prestaciones de jubilación por vejez, de Montepío y auxilio por funerales. Entre todo esto, tenemos aproximadamente 650,000 pensionistas con esos 5.500 millones que administramos al año. ¿Por qué es importante hablar de la sostenibilidad de pensiones y por qué es importante para el sistema financiero? Porque efectivamente inyecta una cantidad importante de recursos, visto desde el punto de vista, desde una de las aristas económicas, inyecta una gran cantidad de recursos para consumo e inversión. ¿Y por qué es importante hablar de la sostenibilidad? En primer lugar, por un tema de justicia social y de efectivamente poder terminar los años de mi actividad productiva de forma adecuada. Cuando yo, por A o B razón, ya no trabaje y decida descansar, tener una pensión que me permita vivir de forma correcta. Pero además, este es un recurso, como les menciono, que todos los meses contribuye al consumo nacional. Consumo, inversión, ahorro, exportaciones, importaciones e incluso el tema del gasto del gobierno. Pero bien, han habido algunos factores que han debilitado esta sostenibilidad del seguro de pensiones. Entre esas, que no se aporta lo suficiente para que este sistema sea sostenible. Y ustedes pueden ver acá una distribución de aportes. En el 2014, aproximadamente del 100%, del 20-60 más bien, que aportamos todos los meses mensualmente, el 9.86 iba para pensiones. A partir del 2015, esto se reduce en 5.96 y esos recursos que deja de recibir pensiones los recibe otro seguro que administra el IES, que es el de salud.
y luego esto se va recuperando hasta tener actualmente un porcentaje de 11,06. Según los estudios actuariales, para que el sistema de pensiones del Ecuador sea sostenible, deberíamos aportar un 14,50%. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Este es un tema que como país tenemos pendiente. La siguiente, por favor. Aquí ya les comenté, este fue el presupuesto para el 2021, 5.500. Para el 2022, la proforma está hecha y esto será de 5.800 millones de dólares. Ya respecto a las principales cifras, este momento tenemos 578.000 pensionistas. Diciembre teníamos 548.000. En promedio, cada año subimos 35.000 nuevos pensionistas, lo que significa una presión para todo el sistema de 300 millones anuales. Todos los años necesitamos 300 millones anuales más para pagar pensiones. Por eso, cuando hablamos del tema de sostenibilidad, es importante hablar de cuánto nuestra población se está envejeciendo, cuánto está mejorando la esperanza de vida, y eso hace que efectivamente con las condiciones actuales tengamos que pagar a un grupo muchísimo mayor de personas con una presión súper fuerte de gasto o de pago de estas pensiones, y con un esquema de ingresos que no varía, que no cambia, con una economía con una informalidad enorme y con las condiciones actuales que son complicadas. El gasto prestacional, les había comentado que está en 4.500. Hemos desinvertido del BIES, de este ahorro previsional, que es importante por estas medidas de reducir la participación de aporte que va al seguro de pensiones, y además por haber retirado el 40% que el Estado paga por la pensión que recibe cada uno. Se ha tenido que desinvertir únicamente en 5 años 6.552 millones de dólares. O sea, el doble de lo que teníamos, de lo que tenemos actualmente. Si esas medidas no se hubieran dado, este momento tendríamos más de 12.000 millones en el BIES y, por tanto, una sostenibilidad mayor. Además, acompañado de esto, y algo que también complica la sostenibilidad del seguro de pensiones, es la deuda que mantiene el Estado. Conocemos los problemas fiscales, sin embargo, no se ha dado una prioridad para resolver la deuda que tiene el Estado. Y aquí se confunde mucho, se habla de diferentes cifras. El Estado le debe a los diferentes seguros que tiene el IES, le debe salud, a riesgos de trabajo, le debe al seguro campesino, pero a pensiones, exclusivamente a lo que corresponde a pensiones, la deuda total es de 2.559 millones de dólares. La siguiente, por favor. Y aquí nosotros podemos ver la evolución que ha tenido los diferentes grupos de pensionistas, los montepíos y los jubilados, y bueno, la escala no ayuda mucho, pero la pendiente es creciente. Últimamente la pendiente se vuelve mucho más inclinada, mucho más vertical en los últimos años. Eso significa que hay más personas cada vez que se están jubilando con anterioridad. Y bueno, en el tema de Montepío, la pandemia que todavía la estamos superando, hizo que el Montepío, que es esta prestación que se entrega a los cónyuges viudos o viudas y a los hijos menores de edad, también se ha ido incrementando significativamente. Entonces, el pago de nuevas jubilaciones o la presión de nuevas jubilaciones y pensiones es bastante alta. Pasemos, por favor. La siguiente. Con todo esto que les he comentado, aquí ya se puede ver todo el flujo de cuánto tiene este momento el fondo del IBM, del seguro de pensiones, y cuánto ha sido la desinversión año a año. Y también podemos ver el gráfico de cuánto se ha solicitado al Estado por contribución y cuánto nos ha pagado. Entonces, en el lado izquierdo podemos ver
lo que significa las inversiones que tenía el Fondo de Pensiones en el BIES y cómo esto ha ido cayendo en el tiempo y los últimos años se ha podido recuperar. Perfecto. Y por el otro lado vemos el tema de la desinversión. Acá, en este gráfico es clarísimo, la línea que tenemos azul es los afiliados que tiene el Instituto de Seguridad Social, o sea, los ingresos que pueden financiar todas estas prestaciones, y en las barras anaranjadas tenemos la evolución de pensionistas. Entonces, en un caso podemos ver una disminución, cada vez hay más activos para cubrir la pensión de un pasivo, y las barras naranjas indican cómo crecen los pensionistas. Entonces, este tema, primero de la situación estructural del mercado laboral y por otro lado, la situación demográfica de la población hace que el sistema como lo tenemos en este momento no sea sostenible a largo plazo. Y bueno, acá podemos ver algunas otras cifras, ¿no? El salario promedio por el cual se aporta al IES es de $641. De eso llega en promedio al seguro de pensiones $70. Pero la pensión promedio que nosotros pagamos a un afiliado es de $590 aproximadamente. Entonces, en este momento necesitaríamos de 8.5 activos para cubrir la pensión de un pasivo. Todo esto, desde luego, en términos generales, ¿no? Un promedio. Pero solamente tenemos 5 activos por cada pasivo. Entonces, acá como país tenemos un reto importante en lo que significa el sistema laboral, en mejorar las condiciones de acceso, de permanencia en el mismo, temas de informalidad y de subdeclaración o simplemente no afiliación a la seguridad social y, por tanto, reducción de los beneficios laborales y más bien un no reconocimiento de los derechos que tienen los trabajadores. Nuestra Constitución garantiza el acceso a la seguridad social. Entonces, frente a estos escenarios, bueno, aquí les quería mostrar básicamente lo que establece el estudio actuarial en este momento y lo que un poco se suele confundir. Si es que el Estado no nos hubiera pagado nada desde el 2018 y seguiría sin pagar, el fondo de pensiones quebraría en el 2023. Eso no ha pasado, el Estado viene pagando, no el 40%, en promedio paga el 28%, y con eso el fondo de pensiones es sostenible hasta el 2037. Si el Estado pagara el 40%, el fondo de pensiones sería sostenible hasta el 2054. Entonces, sí, hay que hacer una reforma estructural para buscar la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, ahí podemos decir, ¿qué es eso de sostenibilidad en seguridad social? En general se hace a 40 años. En la situación actual, el fondo no es sostenible a 40 años. ¿Cuáles son las medidas que se deben discutir para garantizar la sostenibilidad nacional? Este es un acuerdo que debemos tener como país. Debemos hablar sobre la modificación gradual de las condiciones de años para jubilarme o de el número de aportes para acceder a la jubilación. Esto en todos los países se discute, en todos los países se han hecho reformas y en el Ecuador nos hemos quedado un poco paralizados. Hay que hablar también de la base de cálculo para las pensiones, las tasas de reemplazo, este momento en relación a las cotizaciones que se hace en base a la evidencia internacional. Nuestra tasa de reemplazo es bastante alta. Como pasivo recibimos aproximadamente el 90% de lo que recibíamos como activos. Y ese es un tema de discusión importante. Hay también cierto tipo de jubilaciones que son absolutamente perjudiciales, que vienen con condiciones especiales que no permiten financiar. Y bueno, esto desde ya lo estructural que como país tenemos que conversar. Pasemos a lo siguiente. Y ya bueno, como seguridad social y al interior del IES, se puede incrementar de forma gradual el porcentaje de aporte a pensiones. Este es un tema sensible, pero hay que discutirlo, hay que hablarlo y hay que ponernos de acuerdo. Hay que también determinar una tasa única para que los privados y los públicos aportemos lo mismo a la seguridad social, modificar coeficientes y
también algo que ya les había comentado, buscar con el Ministerio de Finanzas los mecanismos para esos pagos oportunos al fondo de pensiones. En honor al tiempo, termino aquí. Les agradezco mucho por su atención e invitarles también a que nos preocupemos por estos temas previsionales. Son absolutamente necesarios para un buen funcionamiento de la economía. Y como vemos, dinamizan y son también un pilar fundamental para el sistema financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora invitamos a Marlon Tenecela, él es presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Él nos va a presentar el impacto de los servicios y prestaciones que ofrecen los FCPC para el desarrollo del ecosistema financiero nacional. No sé si me ayudas con la presentación también. Primero quiero extender un saludo, cariño y un abrazo a las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, la ONU declara como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este país, y creo que en el mundo, nos falta mucho por hacer. Tengan la plena seguridad que juntos podremos en este país erradicar todo tipo de violencia contra ustedes. Quiero agradecer a esta universidad por habernos invitado a este evento. Tenemos un convenio de cooperación con ustedes. Creemos que es uno de los convenios más importantes que hemos firmado con la academia por el nivel, el prestigio que tienen ustedes como universidad. Tengan la plena seguridad que como institución, Fondo de Cesantía, vamos a seguir desarrollando todo tipo de actividades y eventos en conjunto. Contamos con 135.000 partícipes que trabajan principalmente en el sector educativo y que están muy interesados en recibir educación de calidad, esa educación que ustedes pueden impartir. Los tres panelistas tenemos diferentes instituciones que dirigimos, pero lo que sí tenemos en relación es los fondos previsionales. Marlon Tenecela dirige el fondo de cesantía más grande de este país, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, un fondo complementario previsional cerrado. ¿Sí? Por eso permítame primero explicar qué son los fondos complementarios previsionales cerrados para que podamos comprender la importancia del ahorro. Estas instituciones se crearon con el objetivo principal, como dijo Marcos, el primer panelista, si no me equivoco, para generar ahorro entre sus partícipes. Un ahorro que le permita, cuando esté cesante, cuando esté jubilado, contar con un recurso para, si está jubilado en esa etapa, poder contar con dinero en efectivo y poder suplir algunas necesidades, que cuando ya estamos avanzando en edad tenemos que cumplir, principalmente la salud. Es complementario debido a que entrega prestaciones y servicios que la Seguridad Social no puede entregar o se demora en brindar en sus afiliados. Tenemos un poco más de libertad en la generación, en la entrega de estas prestaciones y estos servicios. Previsional, como ya lo dije, porque este ahorro lo realizamos y lo recibimos cuando estemos cesantes, jubilados. O si fallecemos, nuestra familia es el que recibe estos recursos que nosotros ahorramos. ¿Por qué es cerrado? ¿Por qué es fondo complementar previsional cerrado? Porque solo pueden ser partícipes aquellos que mantengan una relación de dependencia, o sea, estén en un sector social del trabajo,
en un ministerio, en una gobernación, en una universidad, en una empresa, o que sean parte de un gremio. Solo para ellos es este fondo, solo ellos pueden ser afiliados a este fondo de cesantía. En nuestro país existen más de 60 fondos complementarios provisionales cerrados. En su mayoría, desde un poco más del 2015 hasta el 2019, los administra el BIES. Hoy, hace pocos meses recién, la Asamblea Nacional aprobó una ley que devuelve esa administración a sus partícipes. El presidente de la República dio el ejecútese y está en estos momentos la Junta de Política y Regulación Monetaria discutiendo la normativa que permita, viabilice esa devolución de la administración de todos los fondos de cesantía. Desde su inicio, los fondos complementarios surgieron por la necesidad de contar con un ahorro adicional. Un ejemplo y una explicación más fácil, lo que nos pasaba a los maestros. Por los años 90, acceder a un crédito a los maestros era imposible. El sector financiero no nos otorgaba créditos por el poco sueldo que teníamos y que todavía mantenemos. Entonces los maestros, al ver que no podíamos acceder a un crédito, y así también recibíamos unas pensiones jubilares muy pequeñas, porque se calculaban en base al sueldo básico que tenía el maestro y no a la totalidad del sueldo. Eso nos obligó a nosotros los maestros a decir, creemos una institución para ahorrar, para cuando estemos jubilados, cuando estemos cesando. Pero en ese proceso, en ese tiempo de ahorro, esta institución nos debe dar servicios de crédito, etcétera, etcétera. Pero adicional, ese ahorro que nosotros estamos teniendo debe generar una rentabilidad. Esa rentabilidad debe ser distribuida a cada uno de los afiliados, en relación al tiempo que tienen afiliados, en relación al monto del ahorro que tienen. Todo eso lo hacen los fondos complementarios provisionales cerrados. Existe en la actualidad, entre todos estos fondos, un ahorro de aproximadamente $1.000 millones. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano tiene un poco más de 400 millones. ¿Qué hemos hecho nosotros en el Fondo de Cesantía? 24 años lo administramos y teníamos 405 millones. En el 2015 asumió el BIES la administración. En el 2019 los maestros volvimos a recuperar la administración, pero de esos 405 millones recibimos solamente 382 millones. En 4 años de administración disminuimos a 382. Tenemos 2 años administrando. Y estos 2 años, 1 año y medio con pandemia, donde muchas instituciones han quebrado, muchas empresas han tenido que cerrar, pero en estos 2 años que estamos administrando, hemos subido a $410 millones de ahorro de los maestros. Es una clara demostración de que cuando los dueños de una institución administran sus recursos, la institución tiene una excelente rentabilidad. Existe la confianza, lo que permite que nuestros partícipes incrementen sus aportes, lo que permite que nuestros partícipes se vuelvan a afiliar y así otros maestros digan, yo quiero pertenecer a esta institución. ¿Cómo están distribuidos los recursos de nuestra institución, de nuestro fondo de cesantía? Disponible, esta información es hasta septiembre de este año, 13 millones. Inversiones no privativas, 110 millones. El Fondo de Cesantía del Magisterio es uno de los principales inversionistas en el sistema financiero de este país. Trabajamos bastante con las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil y aportamos bastante a la economía. Tenemos títulos valores, bonos del Estado, tenemos pólizas en los bancos, lo que suma eso, 110 millones de dólares. Inversiones privativas, créditos para nuestros afiliados. Créditos en 3 tipos. Crédito quirografario, que es dinero en efectivo que les podemos entregar, o como podemos contar convenios con algunas instituciones, como con ustedes la universidad, les podemos dar el crédito para que haga la maestría, haga la educación continua, el doctorado, etc. También tenemos créditos prendarios para la compra de vehículos
y créditos hipotecarios para la compra de casas. Eso suma, esas inversiones privativas, 172 millones de dólares. Cuentas por cobrar 17 millones en proyectos inmobiliarios. Nuestra institución ha jugado un papel importante. Hemos construido más de 5.000 viviendas en el país. Y esto significa una inversión de aproximadamente 86 millones de dólares. Equipos y propiedades de la institución, 7 millones y otros activos 2 millones, lo que representa 410 millones que contamos en la actualidad distribuido de esta manera en nuestra institución. ¿Qué desafíos nosotros vemos como institución y qué desafíos tienen los fondos complementarios? Uno, que sí vale señalarlo, es la injerencia de la política en las decisiones económicas del país. ¿Por qué lo decimos? A nosotros se nos quitó la administración durante 4 años por eso, por la injerencia política. En muchas decisiones económicas se toman en base a las decisiones o intereses políticos, y eso debemos ir desterrándolo de este país. No se puede o no se debe permitir que los intereses de instituciones, los intereses de políticos interfieran en las instituciones financieras. Debe existir normativas claras y deben ser blindadas para que no se vuelva a interferir en las instituciones financieras. Nuestra institución y los fondos complementarios pueden hacer mucho más, pueden diversificar su inversión, pero tenemos normativas tan cerradas que no permiten que podamos invertir en otros sectores del país donde la rentabilidad es mucho más elevada. Y eso significará que va a haber una mayor rentabilidad para las cuentas individuales de nuestros partícipes. ¿Qué desafíos tienen los fondos complementarios para poder seguir creciendo y mantener un ahorro? El uso de la tecnología. Una de las cosas que yo siempre señalo, esta pandemia nos obligó a nosotros a utilizar la tecnología. Antes no era normal tener una charla como la que estamos teniendo ahorita y donde estén conectados más de 60 personas por el Zoom y muchos más por las redes sociales. Ahora lo hacemos todos los días. Nosotros en nuestra institución cambiamos. De lo que todas nuestras reuniones eran presenciales, ahora todas nuestras reuniones son por el uso de la tecnología. Ese uso de la tecnología debe diversificarnos de herramientas que nos permitan brindar servicios y las prestaciones, primero, más rápido. Segundo, más ágiles para que nuestros partícipes puedan acceder a ellas de manera rápida y que su crédito esté ahí en el momento. Esto va a generar más confianza del partícipe y lo que va a significar que ese partícipe o ese afiliado a ese fondo complementario diga, yo quiero ahorrar más en esta institución porque estoy recibiendo buenos beneficios. Estas herramientas tecnológicas podrán ser usadas por todos los fondos complementarios. Eso significará un ahorro para los fondos complementarios. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos utilizar, nosotros estamos en la actualidad trabajando créditos por el servicio de WhatsApp. Nuestros partícipes en el WhatsApp envían sus datos, toman fotos de sus cédulas y generan un crédito. ¿Sí? Ese mismo servicio lo pueden utilizar el resto de los fondos de cesantía y lo que va a significar es un ahorro porque no va a necesitar comprar esa tecnología, tener esa tecnología porque entre los fondos podemos compartirla. El sistema informático para manejar los créditos y todo lo demás, podemos hacerlo unificado donde todos los fondos de cesantía puedan conectarse y puedan desarrollar los créditos y demás servicios. El uso de la tecnología compartida es una tendencia a nivel mundial y debemos hacerlo. Hoy existen páginas que te permiten tener toda la información de tu institución financiera, cooperativas principalmente, donde tú simplemente te conectas, subes tus datos y ya tienes tu página lista. ¿Qué otros desafíos tenemos? El aumento del aporte de los partícipes. Mientras más ahorren nuestros afiliados, más dinero vamos a administrar y si lo administramos bien como lo estamos haciendo, mejor rentabilidad vamos a tener para ellos. Para eso necesitamos que nuestros partícipes tengan mejores prestaciones, mejores servicios. De esa manera ellos van a seguir teniendo la confianza necesaria en esta institución y van a poder seguir incrementando sus ahorros para su retiro a futuro. ¿Qué más se necesita? También explicaba uno de los panelistas, el cambio generacional se está dando. Tenemos que apuntar en los fondos complementarios a ir a buscar afiliados nuevos, afiliados jóvenes. Nosotros tenemos una estadística, en aproximadamente 5 años,
la mitad de nuestros afiliados del Fondo de Cesantía estarán listos para jubilarse. Imagínate lo que significa, 5 años. ¿Cuál es el principal objetivo que tenemos nosotros como institución? Es ir a afiliar nuevos maestros, nuevo personal del sistema educativo para poder incrementar. Porque si no, en 5 años vamos a tener un fondo de cesantía con la mitad de afiliados, con la mitad de recursos. Aumentar, por eso, y renovar a nuestros afiliados es una prioridad en estos momentos. También mejorar la administración. Una de las dificultades que hemos visto es que tenemos pocos profesionales que tengan la suficiente capacidad para la administración de los fondos complementarios. Y tengan ustedes en cuenta algo. Dije en mi intervención, hay más de 60 fondos complementarios, pero existen fondos complementarios pequeños, donde tienen 300, 400 afiliados. El capital que ellos están administrando es pequeño, en algunos casos llegan a $100.000. Pero las normativas que tenemos para la administración de los fondos de cesantía te establece que debes tener un auditor, un oficial de cumplimiento, un oficial de riesgo, un oficial de inversiones. Esos profesionales, el pago mensual del sueldo es bastante. Y esos fondos pequeños no van a poder contar con estos profesionales. Por eso necesitamos contar con profesionales capaces para que administren estos fondos complementarios. Pero una de las tendencias que nosotros decimos, que ya lo señalábamos, el uso de la tecnología, centralizada para que todos los fondos puedan utilizar la misma tecnología y signifique un ahorro en la administración. Por eso los fondos complementarios deben asociarse y de esa manera los gastos operativos de estos fondos, que individualmente serían elevados, van a disminuir. Porque ya no voy a necesitar tener un comité de riesgos en cada fondo complementario, sino voy a tener un comité de riesgo que funcione para todos o para varios fondos complementarios. Eso va a hacer un ahorro significativo en los fondos complementarios. Y otra cosa que debemos nosotros apuntar como tendencia es la inversión en proyectos públicos privados. Nosotros tenemos entre todos los fondos aproximadamente 1.000 millones. Podríamos nosotros tranquilamente invertir. Hace una semana o 2 semanas hubo una ronda de negocios organizada por el Estado. Podríamos invertir en esos proyectos público-privados que está requiriendo inversión el Estado. Pero necesitamos también que las normativas sean más flexibles para que los fondos en conjunto puedan decir: nosotros vamos a invertir para la construcción de una carretera, nosotros vamos a invertir para la construcción de una central hidroeléctrica. Lo podemos hacer, tenemos los capitales para hacerlo. Necesitamos, eso sí, que desde el gobierno también se desarrollen o se implementen estas normativas que nos permitan hacerlo. Los fondos complementarios han jugado un papel sumamente importante en la economía de este país. El Fondo de Cesantía del Magisterio ha construido más de 5.000 casas. Eso es inyectar dinero fresco y directo a la economía del país. Adicional, entregarle un hogar digno a 5.000 familias. Una inversión sumamente importante. En todo lo que tienen 30 años de vida el Fondo de Cesantía del Magisterio, hemos generado más de $1.200 millones en crédito. Es una manera como inyectar dinero a la economía del país y una economía dolarizada. Por eso, una de las cosas que siempre nosotros decimos y les planteamos en las reuniones que tenemos con el Estado ecuatoriano, debe abrirse las normativas para que los fondos complementarios puedan desarrollar mejor su inversión, y esa inversión sea principalmente en las obras y en lo que necesita el Ecuador. Podríamos convertirnos en un puntal importante para desarrollar la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. Ahora nos va a acompañar a través del Zoom José Luis Castillo. Él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del SPOY. Él nos va a hacer la presentación Sistema de Crédito Previsional, una alternativa para mejorar la eficiencia intertemporal del sistema de pensiones ecuatoriano, además de la inclusión financiera. Bienvenido, José Luis. Muy buenas tardes. Primero, confirmar que se me escucha bien y que tengo que compartir la pantalla desde acá también.
Allí estamos. Sí, si me pueden, confirmar que se escucha y se ve. Se lo escucha muy bien. Bien, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos por este evento, donde se han juntado tantas personas de tan gran nivel y con presentaciones sumamente importantes y relevantes para la discusión nacional. El tema que yo les voy a presentar es el de una idea de reforma al sistema de pensiones ecuatoriano, que se denomina Sistema de Crédito Previsional, una alternativa para mejorar la eficiencia intertemporal del sistema de pensiones ecuatoriano. Bueno, tiene esta última parte, ya voy a pasar a explicar de qué se trata. Yo, por cierto, vengo en representación del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, ¿sí? No de la Politécnica. Bueno, muchas gracias por eso, por la invitación. Bien, quiero partir montándome un poquito sobre lo que decía el economista Martínez, ¿sí? Él empezó a conversar ya de lo que yo quiero tratar en este caso, que es ir un poquito más allá del diagnóstico, ir ya a las ideas de reforma, las ideas de cómo podemos potenciar o mejorar el sistema de pensiones ecuatoriano. ¿Okay? Entonces, esto es una idea que todavía no está acabada, que faltan muchos cálculos, pero que creo que vale la pena el riesgo de plantearla aquí, especialmente cuando contamos con tantas personas de influencia en el IES y en la toma de decisiones públicas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me quiero concentrar yo? ¿En qué se concentra esta presentación? Como pongo allí esta expresión norteamericana que es del low hanging fruit, ¿no? Es como la fruta que está más cercana. Y con eso me refiero a que la economía política de las reformas de pensiones en el mundo es sumamente complicada. Y en el Ecuador en particular ya hemos visto que esta discusión siempre se evita incluso en campañas políticas y es muy difícil de reformar por la cantidad de implicancias que tiene, la cantidad de personas involucradas alrededor de estos temas, que a pesar de que la evidencia dice claramente lo que se debe hacer, no se hacen las reformas necesarias, justamente por este temor al tema político. A mí me parece que dentro de esa problemática, que es sumamente compleja, hay dos que creo que son mucho más sencillas que esas, no digo que sean fáciles per se, pero sí un poquito más viables desde el punto de vista político-técnico. Y eso es mejorar la regresividad implícita que tiene este sistema, el sistema de pensiones me refiero, y ante la eventualidad de un cambio en este sistema, sea un sistema mixto u otros, empezar a pensar en la suficiencia, porque cualquier cambio va a significar una disminución drástica en el monto de las pensiones, particularmente la tasa de reemplazo que reciben las personas. Entonces la suficiencia también va a estar involucrada allí. Y lo segundo es el talón de Aquiles de nuestra economía en general, que es la informalidad en el mercado laboral y la implicancia que eso tiene sobre la cobertura en el sistema de pensiones. Entonces, esas son las dos cosas que esta idea que voy a plantearles aquí tiene como objetivo fundamental. Bien, muy rápidamente voy a explicarles cuál es el efecto que tiene sobre el tema de regresividad y por qué digo que el sistema es regresivo. ¿Sí? Bueno, básicamente buena parte de los cálculos que existen, que de esto hay varios ya a través de los últimos 10, 20 años, es que una de las conclusiones más claras que no tiene casi contrapeso es que nuestro sistema actual es demasiado generoso. Tenemos unas tasas de reemplazo de países nórdicos en un país como este que tiene tantos problemas. Esto nació así, ¿sí? El IES nació con este tipo de reglas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aquí tengo un ejemplo que he creado, un ejemplo ficticio basado en simulaciones, básicamente basado en algunas de las reglas que tiene el IES y unos datos que yo pongo. Entonces aquí estoy pensando en una persona que empieza a contribuir a los 25 años y tiene diversas tasas de densidad, es decir, del tiempo que contribuye durante toda su vida laboral. Esta persona contribuye la mitad del tiempo y la que está al otro extremo contribuyó todo el tiempo. Yo asumo que esta persona se va a jubilar a los 65 o que estoy detenido en los 65 años. Es decir, 40 años de contribuciones va a tener esta persona que cotiza 100% del tiempo. Voy a asumir aquí una tasa de rentabilidad de estos fondos que la estoy aproximando en 3.5% y una contribución efectiva al fondo de pensiones de 7.5%.
Aquí una primera señal, un primer hallazgo, digamos. Cuando se discuta sobre reformas al sistema de pensiones y se hable de tener un sistema al estilo chileno antiguo, original, pues eso se ha reformado, por cierto, donde tu pensión es función únicamente de lo que tú pones, es decir, un sistema de capitalización individual, lo que recibirían estas personas está aquí en esta fila. Entonces, esta primera persona que cotizó la mitad del tiempo, ¿sí? Lo que se denomina densidad de cotización, va a recibir aproximadamente $160 de pensión. ¿Sí? Esto yo lo estoy poniendo, todo el dinero acumulado, lo pongo a esa tasa de interés, ganando esa tasa de rentabilidad, y a los 65 años esa persona podría jubilarse o tiene acumulado en un sistema privado, su pensión sería de $160. Una cosa absolutamente escandalosa, ¿no? Nimia. Y que además produciría problemas de tipo político que me imagino que ustedes lo pueden anticipar. Sigo avanzando hacia estas personas, me voy al otro extremo, y esta persona que contribuyó todo el tiempo, ¿sí? 40 años seguidos, sin un solo mes donde había contribuido, esa persona recibiría $318 de pensión con estos cálculos, ¿sí? Esta anualidad, ¿no? Bien, también fuerte, porque esta es una persona que estaba acostumbrada a vivir con $1,000. ¿Okay? Entonces se puede imaginar el impacto que eso podría tener. Eso ahí se mide típicamente en economía de las pensiones, en este análisis, como lo que se denomina la tasa de reemplazo, que es la relación entre la pensión y el ingreso promedio, la mediana de los salarios. Entonces, esta persona recibiría una tasa de reemplazo de apenas 16% en un sistema privado, mientras que al otro extremo esta persona recibiría 32%. Básicamente dividan la pensión para el salario promedio de esta persona. Vamos a lo interesante ahora. ¿Cuánto recibirían esas personas en el IES actualmente, con las reglas actuales del IES? Bien, la persona que está aquí a la izquierda, la primera, que contribuyó la mitad del tiempo, según las reglas del IES debería recibir una tasa de reemplazo de 62.5%, es decir, una pensión de $625. ¿Cuál es el primer cálculo que hacemos aquí? Esta es la tasa que esta persona ha financiado con sus propios medios, 16% de tasa de reemplazo, y sin embargo en el sistema actual recibiría un 62%. Por lo tanto, esta persona tiene un subsidio implícito de 46%. Y esto sin considerar que según las reglas del IES actuales, solo necesitó haber ganado 5 años esta cantidad, el resto del tiempo pudo haber ganado mucho menos. ¿Okay? Y además que recibe décimos y una serie de cosas que probablemente hagan que esta tasa de reemplazo y este subsidio sean mucho mayores y se acerquen ya al 50%. 50% de subsidio aproximadamente. Seguimos subiendo y el asunto se pone peor, porque a la persona que le va mejor en la vida, que son las que están a la derecha, porque esta solo cotizó la mitad del tiempo, digamos. El resto del tiempo fue madre, salió del mercado laboral, es una persona que tiene irregularidad en el mercado de trabajo, mientras que las de acá cotizan 60, 70, 80 y 100%, tienen mucha más estabilidad, a pesar de que ganan el mismo salario. Eso lo hago para efectos de comparación. Pues bien, el problema es que a estas personas que les va mejor en la vida, reciben un subsidio mucho mayor en esta simulación. En particular, la persona que está al extremo derecho recibe un subsidio de casi 70%. La pensión que él recibe, que este recibiría 100% de pensión, por cierto. La tasa de reemplazo de esta persona, según las reglas del IES, sería de 100%, es decir, él recibiría $1,000 y su pensión es 300, él recibiría casi 70% de subsidio, lo cual es extremadamente fuerte, poco visto a nivel mundial, y sobre todo, esto es regresivo, porque al que mejor le va en la vida, recibe un subsidio mucho mayor que al que le va peor. Y eso sin considerar las personas que no reciben nada, las que no alcanzan a tener el nivel de contribuciones necesario para recibir una pensión mínima o que tienen salarios mucho más bajitos mezclado con esta situación de no trabajar todos los años. Entonces aquí para mí, esto es simplemente inaceptable, la evidencia está ya hace tiempo, esto es solo un cálculo más que yo he hecho, pero ya hay estudios de organismos más internacionales que han validado esto de que el sistema nuestro es regresivo. ¿Okay? Entonces, ese es el primer punto que quería hacer. El segundo tiene que ver con la informalidad, el talón de Aquiles del sistema.
en particular del mercado laboral, pero el mercado laboral y el sistema de pensiones son un reflejo, no son las dos caras de una misma moneda. Y no vamos a poder mejorar el sistema de pensiones trascendentalmente si es que no mejoramos el mercado laboral, y en particular el tema de informalidad. La OIT, el Banco Mundial, el BID, llevan años, a mí todas las semanas me llegan invitaciones a conferencias sobre cómo mejorar la informalidad, pero lamentablemente no han habido avances significativos, no solo en el Ecuador, en ningún país de la región, inclusive los buenos alumnos de la región, Chile, Uruguay, no han tenido avances significativos en esto, porque es muy complicado. Si estamos forzando el mercado a formalizar, encareces, hay una serie de situaciones allí que si bien son loables, porque hay que proteger al trabajador, por otro lado son complejas para una pequeña empresa sobre todo, que cuando se piensa en eso siempre se piensa en la gran empresa, ¿no? Pero aquí hay un montón de pequeñas empresas que estos costos las hacen inviables. Bien, en Ecuador, como ya se ha dicho varias veces, creo que lo mencionaron en una presentación anterior, casi el 50% de la población económicamente activa no trabaja en relación de dependencia, no contribuye al IES, no tiene protección, y en general, si ya nos vamos a la edad de jubilación, el 80% aproximadamente de las personas por encima de los 65 años no tiene acceso a ningún tipo de pensión. ¿Okay? Entonces, esto es complicado. Y esto es muy difícil de resolverlo con reformas laborales. Las reformas laborales son complejas, tienen una economía política extremadamente pedregosa y la verdad es que por ese camino va a ser muy difícil resolver este tema. Por esa razón, yo estoy tratando de salir un poquito fuera de la caja y pensar en cómo aprovechar, cómo primero enfrentar esta problemática y después cómo aprovechar algunas de las fortalezas que sí tiene el IES. Y en particular me voy a referir en la siguiente diapositiva al tema de los créditos que tiene el IES. Pero antes de eso, algunas personas podrían plantear, motivemos la afiliación voluntaria, porque esto puede ayudar a los informales. Bueno, la afiliación voluntaria en este país es nimia, apenas 3% del total de los afiliados son voluntarios y básicamente lo hacen de forma estratégica, lo hacen para complementar requisitos. Entonces una persona que ya tiene 50 y pico de años dice, me estoy acercando a la jubilación, ya no, me sacaron del trabajo, ya tengo varios años fuera del trabajo, ¿cómo hago para recibir una pensión? Hay un montón de gente que ahora ya asesora y te dice, te falta tanto, dile a un pariente que haga como que te contrata para complementar los años que te faltan para recibir una pensión, y así lo logra. Por esa razón es que vemos que 2/3 de los afiliados voluntarios tienen más de 50 años. Está clarito allí. Además que el salario promedio sobre el que cotizan los voluntarios es básicamente el mínimo sobre el cual se puede cotizar, mientras que en el sistema general es de $770 aproximadamente, cuando hice este cálculo. ¿Ok? Entonces, la afiliación voluntaria es nula, complicada, nadie está bastante motivado a meterse en esto. Entonces, lo que yo digo es aprovechemos, como decía, algunas de las fortalezas que tiene el IES, y creo que la principal es el sistema de créditos que tiene. ¿Okay? Los sistemas de pensiones normalmente son vistos como un impuesto, porque la gente normalmente, en Chile, por ejemplo, solo ve los beneficios cuando ya se va a jubilar, mientras que en todo el resto del tiempo, 30, 40 años, no ve ningún beneficio. Nosotros, por suerte, sí vemos eso, porque tenemos el hipotecario, tenemos el quirografario, tenemos una serie de cosas que nos hacen que valoremos esto desde antes, y además que está mezclado con temas, con el pilar de salud del sistema de seguridad social. Pero esto es importante. Entonces, yo lo que digo, y ya con los 5 minutos que me restan, es tratemos de, por un lado, aprovechar eso, y por otro, romper este paradigma que hay a nivel latinoamericano, sobre todo de que la protección social en la vejez empieza cuando te jubilas. Esto puede empezar desde antes, y a eso me refería con lo de intertemporalidad. ¿Sí? Tratar de que este sistema sirva para que las personas generen activos productivos, créditos que puedan ser aprovechados para actividades productivas, además de consumo, por supuesto, y que además considerar que las pensiones de vejez no son el único instrumento para la protección social en la vejez. Porque si logramos con un sistema como este, que las personas accedan a una vivienda propia, y si a esto le sumamos la pensión más adelante, aunque sea pequeña, ya esas personas las sacamos de la pobreza. ¿Ok? Entonces, esto tenemos actualmente, algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué distinto tiene esto de lo que tenemos? Bueno, tiene dos cosas que lo hacen distinguirse. Esto básicamente, lo que estoy planteando en este sistema es un sistema con un plan de ahorro programado.
¿ok? Y la diferencia que tiene con lo que actualmente ofrece el BIES o el IES es que va a atacar fundamentalmente a los independientes, a los informales, planteando un esquema de incentivos para que las personas, mientras más ahorro voluntario metan al sistema, más crédito van a poder obtener de una forma programada. Y a los dependientes, a los trabajadores formales, digamos, cotizan obligatoriamente, como bien dijo el economista Martínez, en algún momento, de ese 7 o 8%, que es la tasa efectiva sobre la que se contribuye al sistema de pensiones, pasar a un 14% por ley es políticamente complicado. Tendría que ser un gobierno con una popularidad impresionante, en una economía boyante, quién sabe cuándo se vayan a cumplir esas condiciones. Entonces, mi idea es que los trabajadores dependientes, ahora el crédito al que acceden, sea en base al ahorro adicional, al ahorro voluntario, ya no como ahora que es sobre el ahorro obligatorio. Esa es una de las cosas más importantes. Luego de eso, otra cosa interesante de este sistema es que se puede concatenar esfuerzos con el sector privado, con las casas comerciales, con los bancos, que pueden servir como especie de vendedores de este sistema, decir a la gente, mira, con este tipo, puedes obtener este tipo de créditos. Bueno, hay un montón de temas allí que se tienen que discutir, que se me hace muy difícil con las restricciones de tiempo que tenemos, pero que vale la pena plantearlos y ponerlos sobre la mesa. Aquí yo hago algunos cálculos que no voy a pasar a mencionar, pero la intención es dar esos incentivos, ¿no? Si a los 18 meses tú contribuyes con tanto, te doy un X% de lo que tengas ahorrado. A los 36 te voy a dar más, a los 72 más. De tal forma que por aquí de pronto un vendedor de Uber, un motorizado de Uber quiere cambiar la moto, la va a tener. Puede programar eso. Acá ya a los 72 meses, 6 años, 7 años quizás, ya pensar en una casa. Es un sistema que trata de incentivar a esto. Entonces, como les decía, es una idea que vale la pena discutirla, pero que requiere de un montón de esfuerzos, de un montón de cálculos, porque no es fácil anticipar las varias aristas que tiene desde el punto de vista financiero, de incentivos. Hay una cantidad de cosas aquí donde se requiere de un grupo interdisciplinario que le estudie, pero creo que vale la pena estudiarla y ojalá podamos ir conversando de esto en otra oportunidad. Les agradezco mucho y, bueno, si tienen preguntas más adelante para responder. Muchas gracias, José Luis. Realmente ha sido muy interesante escuchar a nuestros ponentes. Creo que queda claro que estos fondos previsionales son importantes tanto en términos de bienestar para la construcción de este sistema de protección social que dice claramente la Constitución hacia el cual deberíamos tender como sociedad, y además son importantes porque nos permiten dinamizar el sistema financiero nacional, tanto el público como el privado. Vamos a empezar con las preguntas, las vamos a dirigir primero a José Martínez, quien por temas de agenda va a tener que retirarse pronto. Entonces, a ver, José, tenemos 3 preguntas aquí. Dice, para José y también para Marlon es esta pregunta. Dice, ante un posible aumento, uy, Dios mío, no entiendo. Ante un posible aumento en la cantidad, de trabajadores independientes, dice que, de freelance, de trabajadores independientes, ¿cómo planea el IES y los fondos complementarios atraer sus aportes voluntarios, ¿no? De pronto ahí la pregunta se dirige a saber qué incentivos deberían generarse, ¿no?, para atraer estos nuevos aportantes al sistema. Dice, otra pregunta, se ha mencionado que actualmente no es sostenible el modelo del sistema de pensiones, por lo tanto, ¿cuáles son los retos urgentes que debe enfrentar el IES para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo? Y aquí tengo otra pregunta para José. Dice, ante una baja en las tasas de fertilidad de las generaciones actuales, como ocurre en los millennials, ¿qué estrategias se plantean para poder mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Montepío, etcétera, y cuándo deberían ser tomadas? Yo voy a agregar una pregunta que me surgió escuchando a José Luis, ¿no? Él nos decía que las pensiones están altamente subsidiadas.
¿ya? Pero José, usted nos dijo que el promedio de las pensiones que se entregaban en el país era alrededor de $500. Entonces yo ahí me preguntaba si esta pensiones también están subsidiadas en estas tasas que nos está mencionando José Luis, ¿no? Si usted tiene ese dato que nos dé esa información. Entonces le voy a pedir primero a José Luis que nos conteste. Bien, Hola, hola. Las preguntas, por suerte, están interconectadas, entonces tal vez puedo fusionarlas. Y claro, la realidad del nuevo sistema laboral es tan compleja que estas nuevas modalidades de trabajo, desde luego que nos deban a pensar en cómo hacer un sistema de seguridad social incluyente, donde puedan participar todos los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, una de las cuestiones principales es que las personas entiendan, y este es un reto que tenemos institucionalmente y todos los otros que conforman el sistema de seguridad social, en que las personas conozcan los beneficios de la seguridad social. Cuando escuchamos hablar del IES hasta que no tenemos 45, 50 años, lo único que se nos viene a la cabeza es salud, porque es lo más visible, es lo que una contingencia que se presenta de un momento a otro, y ahí le veo al IES como una opción adecuada, porque además un seguro privado es muchísimo más costoso, y si no tengo seguro de atenderme en el sector privado es casi imposible por los costos, y en el sector público se vuelve un poco complicado por las listas de espera. Sin embargo, el IES tiene muchísimos otros beneficios adicionales. Se administra 5 tipos de seguros, y eso es algo que nos protege desde que nacemos al tema de salud. Pueden nuestros afiliados atenderse en las unidades médicas del IES, e incluso algo que ha desestabilizado al seguro de salud, y que bueno, es tema de otra discusión, pero que seguramente es un beneficio, es la atención gratuita a menores de edad. Nadie cotiza para ellos. De todas maneras, este rato nuestros afiliados tienen la garantía de que si un hijo menor de edad tiene alguna complicación, puede hacerse atender en la seguridad social. El tema de salud de por sí es un gran beneficio que tenemos como seguridad social. Ya hace un momento conversábamos los diferentes esquemas en otros países, y el tema de pensiones exclusivamente lo vemos cuando estamos a punto de jubilarnos, pero los otros beneficios no son tan, no tenemos acceso. Hay otro seguro que lo maneja el IES y que es el de riesgos de trabajo, y para estas nuevas actividades que se están creando y que se han diversificado, es importante, si yo sufro un accidente laboral, estoy protegido ante la seguridad social. Puedo tener un subsidio transitorio que mientras me recupero lo puedo utilizar para solventar esta época complicada. Aparte de que si tengo alguna complicación ya más compleja, puedo acceder incluso a una jubilación bastante anticipada, que es la jubilación por invalidez. Yo solamente requiero 5 años de aporte para que la seguridad social, si algo me pasa, ya me proteja por el resto de mi vida. Alguien a los 23 años podría incluso jubilarse con una jubilación por invalidez. Además de esto, desde luego tenemos la cesantía, el desempleo, y ya hemos hablado de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Entonces, realmente, las ventajas que este momento tiene el sistema de seguridad social son muy desconocidas, y eso también genera que lo veamos como un impuesto, como algo que no sirve. Tenemos el tema de salud, de que nos faltan medicamentos, pero realmente si empezáramos a concientizar un poco más de los beneficios que tengo a lo largo de toda la vida, desde que nazco hasta que fallezco, porque incluso cuando fallezco puedo proteger a mi familia con el Montepío, con una pensión para mis hijos menores de edad y para mi cónyuge, seguramente estos incentivos para que las personas quieran afiliarse aumentarían. Además, desde luego, que tiene que ver con toda la
responsabilidad como sociedad, también desde el punto de vista de los empleadores para afiliar a sus trabajadores, y parte de la informalidad, parte de eso, ¿no? Hay mucho trabajo en el hogar que no está reconocido y que, desde luego, el no afiliar a la Seguridad Social parecería un ahorro. Respecto a los retos de sostenibilidad, este es un tema que se han dado algunos intentos, yo creo que muy cortos, por efectivamente hablar como país de la situación financiera y de la posibilidad de que las futuras generaciones puedan contar estos beneficios de los que estamos conversando. Y aquí necesariamente tenemos que hablar de temas demográficos, necesariamente tenemos que hablar de esperanza de vida. Cuando se hicieron las condiciones actuales para la seguridad social, las personas vivían menos. En promedio, la seguridad social pagaba 10 y fue subiendo hasta 12 años de pago de pensiones. Ahora eso ha subido a 25 años. La esperanza de vida pasó de 63 a 85 años. Entonces, las condiciones demográficas de salud son totalmente distintas. Las personas son absolutamente productivas después de los 60 años. Y esto ha sido parte de las reformas que son complicadas y por eso deben hacerse de forma progresiva. No puede ser el mismo peso de la reforma para alguien que está a 5 años de jubilarse, a 10, o para alguien que está a 20 años de jubilarse. Entonces siempre hablamos de reformas progresivas, pero que tienen que ver y tenemos que hablar sobre edad, tenemos que hablar sobre aportes, tenemos que hablar sobre posibilidades de ahorros complementarios y sobre las condiciones, las tasas de reemplazo que efectivamente voy a tener cuando ya no cotice, cuando ya no esté en una actividad productiva. Y todo esto, desde luego, pasa por un acuerdo a nivel país, por una decisión política y por una concientización ciudadana. No es fácil, pero hay que iniciar ese proceso. Hay que hablar seriamente de la seguridad social si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones también puedan acceder a todas estas prestaciones que este seguro otorga. Y respecto a la pregunta del promedio, no sé si la entendí bien. El promedio depende de las prestaciones, pero en promedio lo que paga el IES es $584. Hay un alto porcentaje de la población que desde luego recibe $200 porque es la mínima pensión que alguien puede recibir. ¿Y quiénes reciben $200? Los que desde luego han aportado durante su vida laboral por salarios bajos. Además, hay otro grupo que ustedes conocen, la dolarización pulverizó todos los aportes anteriores, entonces tenemos un grupo importante que recibe una pensión menor, pero el promedio es de 584, que tiene un primer subsidio. El 40% lo subsidia el Estado. Y ese 40% que ahora le genera una presión enorme, después de algún tiempo eso va a ser insostenible, no va a alcanzar todo el presupuesto del Estado para cubrir ese 40%. Entonces, desde luego, las pensiones están subsidiadas con el aporte estatal, pero también están subsidiadas con una situación anterior donde teníamos muchos activos que podían financiar y subsidiar a los pasivos y que lastimosamente eso se ha ido reduciendo en el tiempo. El bono demográfico ha ido cayendo de forma significativa. Gracias. Muchísimas gracias, José. Aprovechamos para despedirte y agradecerte por haberte quedado hasta este momento para contestar las preguntas dirigidas hacia ti. Muy bien. Voy a dirigir las preguntas que tenemos para Marlon, ¿verdad? Nos hacían esta misma pregunta de Marlon. Te hacían esta misma pregunta de cuáles son como las estrategias o incentivos que se están pensando para captar a los trabajadores independientes, ¿no? Estos fondos previsionales, perdón.
Y también nos preguntan, dice, entre un incremento en el número de aportantes, un incremento en el valor promedio de aportaciones, ¿cuál objetivo, cuál estrategia sería la más viable para incrementar los fondos previsionales? Y sí, creo que esas dos preguntas. Luego hay igual es la pregunta. Acá sí, por un tema de sonido. Una estrategia para poder... Las dos preguntas van relacionadas, ¿sí? ¿Cómo logramos que nuestros partícipes digan, yo quiero aumentar mi aporte? Para que tengamos una idea, el aporte mínimo, o con el que la mayoría de nuestros afiliados ingresa al fondo de cesantía, es de $10 mensuales. También tenemos partícipes que llegan a ahorrar $500 mensuales. ¿Cómo podemos lograr que ellos aumenten eso o que muchos más se afilien? Explicaba yo en mi intervención, en unos 5 años aproximadamente, casi la mitad de nuestros afiliados estarán en etapa de jubilación. Primero, debemos darle la confianza y la seguridad de que la administración está haciendo una excelente gestión. Si yo le entrego a cualquier persona un dinero y le digo, toma, guárdamelo, genera una rentabilidad por esto, es porque tengo la confianza de que esa persona lo puede hacer. ¿Eso cómo lo podemos demostrar? Siendo más ágiles en las prestaciones, entregando más rápido los créditos, diversificando los tipos de créditos. Por eso tenemos nosotros aproximadamente 14 universidades con convenio con el Fondo de Cesantía, aproximadamente 25 concesionarias de vehículos y algo alrededor de unas 16 empresas que te ofrecen línea blanca, café, etc. Entonces buscamos asociarnos con diversidad de empresas e instituciones para que esos convenios se vean reflejados en los beneficios de nuestros partícipes. El partícipe necesita electrodomésticos, necesita educación, necesita viajes de turismo, lo puede conseguir con el crédito del Fondo de Cesantía por estas alianzas estratégicas que tenemos. Cuando podemos dar estos nuevos servicios, el partícipe dice, oh, es bueno lo que estoy recibiendo en el Fondo de Cesantía, y si el Fondo de Cesantía me dice, aumenta tu aporte porque vas a tener más dinero cuando estés jubilado, lo va a hacer. Así también, para aquellos partícipes que son jóvenes que recién están ingresando, decirles, con tu primer aporte, luego de que aportas el primer mes, tú te puedes comprar un vehículo solo con el 10% de entrada y a una tasa de interés del 10%. Eso lo hacemos en el Fondo de Cesantía. Muchos enseguida vienen y se afilian. Principalmente es por la calidad, por el servicio que damos. A esto le sumamos los cambios tecnológicos que estamos haciendo. Estamos dando crédito por WhatsApp. Fuimos la primera institución que hizo el agendamiento por citas en la pandemia. Y el 1 de junio, cuando se aperturó el trabajo nuevamente, ya nosotros teníamos todo resuelto y teníamos el agendamiento de nuestros afiliados para que vayan a una hora, un día determinado, y sean atendidos con todas las medidas de seguridad. Ese cambio del uso de la tecnología, implementándolo para brindar todo en el Fondo de Cesantía, nos ha permitido generar más confianza. Cuando tú administras bien, cuando tú los dineros los administras ahorrando y generando mayor rentabilidad y brindando diversidad de servicios, vas a tener partícipes afiliados que dicen, yo quiero seguir aportando, yo aumento mi aporte, yo busco a mi compañero para que se afilie y tenga estos beneficios que yo tengo. Entonces, lo primero es tener una administración que piense en sus partícipes y busque para ellos lo mejor y lo mejor. Eso. Muchas gracias, Marlon. Tengo aquí una pregunta al doctor Naranjo. Dice, ¿puede tomar el IES otras estrategias de inversión que no sean solamente en bonos, como lo hacen otras instituciones a nivel internacional? Por ejemplo, lo que pasa con el Fondo de Pensiones noruego. ¿Es posible, Marco? Muchas gracias por la pregunta. Antes, cuando he estado escuchando las intervenciones, obviamente como solemos hacer los maestros, nos generamos algunas inquietudes adicionales, ¿no?
y me voy a referir a la pregunta, pero también algo más importante que quizás quede también en el entendimiento y en la comprensión de quienes quienes asisten ahora a esta charla. En el Ecuador no hay un sistema de seguridad social. Eso es importante dejarlo bien señalado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un seguro social, no es seguridad social. La seguridad social debería ser universal, ¿verdad? En realidad, aproximadamente el 30% solamente de la población económicamente activa está afiliada al seguro social. En realidad debería llamarse Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, más que de Seguridad Social. Y esto es importante dejarlo resaltado, sobre todo porque, claro, uno podría pensar de que hay asimetrías, que hay injusticia y que adicionalmente no solamente hay asimetrías de injusticia, sino que el seguro social genera privilegios para unos y para otros no. Pero eso ocurre precisamente porque en el Ecuador no existe seguridad social. O sea, la seguridad social no es para todos. La seguridad social es para los aportantes a la seguridad social. Entonces, tenemos una mano de obra esencialmente informal, ¿verdad? Que además de eso no tiene o no tendrá la posibilidad de jubilarse porque no ha contribuido al seguro social. Uno de los desafíos nacionales debería ser efectivamente crear un sistema de seguridad social. Un elemento adicional e importante es que la salud, digámoslo así, debería estar a cargo de un sistema nacional de salud. O sea, no deberíamos tener una salud para los asegurados y una salud para el pueblo en general. Debería haber un sistema nacional de salud que más allá de que esté asegurado o no, la tenga con eficiencia y con la suficiente calidez. Esos son retos que tiene el país como tal y que deben ser discutidos en el ámbito, obviamente, de la seguridad social. Ahora, en relación a la pregunta muy bien formulada, no necesariamente todas nuestras inversiones no privativas están en el Estado. También tenemos acciones en las empresas, tenemos titularizaciones y somos el mayor partícipe en el mercado bursátil del país. El tema es que tenemos un mercado bursátil bastante reducido. O sea, con los recursos que maneja el Banco del IES, evidentemente, ante ese mercado bursátil absolutamente reducido, de repente no queda otro remedio o otra posibilidad de esencialmente comprar bonos, que además son bastante seguros porque son bonos de deuda interna. El Estado se ha declarado en default o en moratoria para la deuda externa, nunca para la deuda interna, y tienen una rentabilidad superior a la tasa técnica actuarial. Lo que esperaríamos, obviamente, es tener un mercado bursátil muchísimo más dinámico, de manera que el BIES pueda financiar, por ejemplo, inversiones productivas en el sector real. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta también para José Luis, que nos acompaña de manera virtual. ¿Cómo incorporar, o si hay la posibilidad de incorporar a los trabajadores informales al sistema de seguridad social, o si existen algunos otros mecanismos que se puedan dar por fuera de este sistema para darles protección social en el futuro? Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata el sistema que estoy planteando.
Y qué gusto escuchar lo que nos cuenta el representante del seguro de cesantía del magisterio, ¿no? Porque creo que es un caso de estudio muy interesante y un modelo a seguir que se puede generalizar para lo que estoy planteando. Es básicamente eso, pero con otras aristas para tratar de incorporar a personas como los trabajadores independientes, que incluye a los informales, pero también a otros que no son necesariamente informales, pero que no contribuyen, no están en relación de dependencia. Creo que puede ser sumamente interesante. En el caso, pero claro, tiene riesgos estas cosas, ¿no? Tienen riesgos porque si la gente no paga los créditos, si no devuelve la plata, esto puede caer en default, ¿no? Entonces ese es el gran riesgo de estos sistemas. Para eso yo planteo una fórmula de una garantía parcial de parte del Estado, pero que en general el riesgo recaiga también sobre los actores privados, entiéndase los que van a otorgar el crédito. Pero la intención es disminuir, así como pasa con el seguro de cesantía al magisterio, el fondo de cesantía al magisterio, reducir la tasa de crédito, que estas personas informales accedan a esto, que en este momento es muy complejo para ellos, y que a propósito de la siguiente mesa que tenemos aquí, que es sobre desarrollo, puede tener un efecto importante sobre el desarrollo, porque es básicamente inclusión financiera con esteroides lo que estoy planteando. Entonces creo que eso es sumamente importante. Aprovecho para mencionarles algo, a pesar de que no lo preguntaron, pero creo que quedó en el aire y que también lo mencionaron los otros participantes de esta mesa, y es que a largo plazo, dadas las tendencias de fertilidad, que alguien mencionó la tasa de fertilidad de los millennials, y de la esperanza de vida que tenemos ahora, por suerte, no es una bendición esto, el problema para el sistema de pensiones es que va a ser cada vez más complicado financiarlo. Si en este momento hay problemas, más adelante va a ser mucho más complicado. En los 70s, 80s había casi 10 personas contribuyendo al sistema por cada jubilado. Ahora hay menos de 4 y en el futuro va a ser peor todavía. A ver, 2, el sistema es insostenible desde ese punto de vista. Pero, ¿cuál es la solución para muchos? Ir al sistema de capitalización privada. Complicado, yo mostré algunas estimaciones allí que pueden estar mal o bien, pero están ahí en el rango de lo que vamos a recibir. Personas recibiendo pensiones de $100, $200 cuando ganaban $1000 en promedio. Entonces, eso puede ser sumamente complejo y por eso, y con eso termino, lo que están haciendo muchos países, por ejemplo Chile, la gran reforma que hicieron hace 2008 aproximadamente, es crear un pilar solidario que estos subsidios de los que hablé, que en este momento son regresivos porque se le dan más al que más tiene, sean focalizados de forma explícita. En este momento en el IES no hay una focalización explícita, es implícita nada más, porque se supone que los que menos tienen tasas de reemplazo más altas. Pero esto debería ser focalizado explícitamente con instrumentos como los del registro social, cosas de ese estilo que identifiquen el grado de vulnerabilidad de la persona y en base a eso, y en base al monto de la pensión, como lo hace Chile, otorgarte un subsidio del Estado. Es la única forma de complementar un mercado privado que en algún momento vamos a tener que llegar a un sistema mixto donde el sector privado tenga un gran peso, porque es inabordable ya la situación actual. Eso quería mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Me dicen que ya está arreglado el problema del micrófono de la salita, porque ahora les voy a plantear una pregunta para todos nuestros ponentes, ¿no? Dado esta relación que existe entre la estructura del mercado laboral y las aportaciones que se dan a la seguridad social o la posibilidad de que sean parte de estos fondos previsionales y también por las cosas que nos han contado en la situación actual de estos sistemas, pareciera que en el largo plazo es como inevitable la quiebra de estos sistemas, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es cuáles son como las medidas o cuál es la medida más urgente que debería tomarse en el corto plazo pensando en la sostenibilidad de largo plazo. Y la otra cosa es, ¿qué medidas deberían tomarse en términos de mercado laboral para que se permita tener más importantes activos a estos sistemas previsionales? No sé quién se anima a contestar esta pregunta. Creo que nos hemos estado explicando al respecto el sistema laboral, pero el seguro social tiene mucho más allá. Mientras más afiliados tengan, más recursos van a ingresar y lo que se está en materia de INI, después de hacer estudios de unos años,
podría disminuir, porque yo tengo más. Tenemos que están aportando la presión, entonces sí debe ser una actividad, según usted, decía José Eduardo, buscar mecanismos como incorporar esa necesidad normal, los sectores de la construcción, etc. Eso va a permitir poder tener un mayor ingreso para ir añadiendo lo que tenemos de la. Pero cuando yo digo que observemos que tenemos de manera clara, nosotros el ahorro debe ser una actividad en el país. Debe fomentarse no solamente los fondos tributarios, entonces vamos el ahorro. Si nosotros contamos con un ahorro núcleo familiar, podemos en un momento de crisis poder soltar. No las cosas que pasan en el ahorro es que no tenemos una política de ahorro en nuestro país. Entonces, como hemos visto que pasó la pandemia, muchas familias no demasiado porque tenían un ahorro en la casa y tuvieron que salir a buscar cómo conseguir recursos. Debemos tener una prioridad de ese parte del Estado en la cadena de beneficio comunitario y ahorro, comunitario, social, porque eso también va a permitir que la economía se mantenga. No es una economía polarizada. Necesitamos que exista todo el negocio. No me parece sería la respuesta. No sé si Marco o José Luis quisieran decir algo al respecto. ¿No? Bueno, entonces, José Luis, sí, adelante. Sí, solo, bueno, yo me adelanté un poquito en mi intervención anterior con el tipo de soluciones que yo plantearía. Solo recalcar, como mencioné en la presentación inicial, que por el lado de reformas laborales, para mejorar la cobertura en el sistema de pensiones, yo veo el tema bastante complejo. ¿Sí? Estas reformas toman tiempo, son políticamente complejas, y si la salud financiera del IES va a depender de la reforma laboral, yo creo que no, eso no va a suceder jamás. Entonces yo más bien iría, como lo están haciendo algunos países vecinos y a nivel internacional, por plantear este pilar solidario que focaliza explícitamente los subsidios. Yo creo que eso es una cosa que no se discute aquí, me parece que es una de las esenciales. Si me preguntan por una reforma, la primera que yo haría sería cambiar los coeficientes, especialmente para las generaciones venideras, como mencionó uno de los partícipes de esta mesa anteriormente. Esto no se puede hacer inmediatamente, no es que todas las personas, incluyendo la que tiene 64 años y 11 meses y que pensaba jubilarse mañana, hacemos la reforma y ya no entra en esto. No se puede hacer así, ¿no? Tiene que ser gradual, tiene que ser por etapas. Entonces, por ejemplo, todas las personas que ya tienen X años de contribuciones y tantos años de edad se quedan en el sistema actual, otras personas deberían pasar a una fase intermedia donde pueden elegir, y los más jóvenes definitivamente tienen que cambiarse al nuevo sistema. Entonces, eso es algo importante, pero yo para esas personas, para este grupo más jóvenes, yo ya desde ahora les diría que los coeficientes, que las condiciones actuales que ofrece el IES definitivamente ya no son reales, ya no son viables para estas personas, ya no va a existir el IES si es que seguimos en las condiciones actuales. Entonces, esa sería mi primera reforma, porque para mí incrementar edad de retiro, incrementar tasa de contribución de forma por ley explícita, me parece también políticamente extremadamente complejo. Yo por eso hago este ejercicio de pensar un poquito fuera de la caja para buscar una forma de lograr los mismos objetivos, pero de otra forma, sin leyes, sin cosas que tengan que pasar por la asamblea, porque implican cambios constitucionales, sino más bien cambios al interior del IES con los reglamentos, con las reglas del juego. Eso, gracias. Como se evidencia, tenemos un montón de preguntas y no tenemos en general las respuestas más correctas del caso. Todavía, lamentablemente, un tema tan delicado como la seguridad social, no lo vemos por las preselecciones.
En ese sentido, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conjuntamente con la Comité Internacional y con el auspicio del Banco de IES, están formulando ya la maestría de ciencias actuariales con especialidad de seguridad social, seguros y riesgos financieros. Esta maestría, el día de hoy fue presentada nuevamente en la mañana en el marco de este nuevo proyecto. Nuevamente tendrá su inicio en el segundo semestre del próximo año. ¿Qué es lo que necesitamos en el país? Necesitamos el suficiente conocimiento del tercero confiable. ¿Cuál es el tercero confiable? Siempre. El tercero confiable, por lo menos, es la academia. Es la academia la que nos tiene que dar las respuestas a los cruciales problemas, a las notables preguntas sobre un tema tan delicado como la seguridad social. Porque de lo contrario nos seguimos moviendo en base solamente a apreciaciones. Y lo que nosotros en seguridad social necesitamos es certezas. Por ejemplo, para afirmar de repente la seguridad social no es viable. Necesitamos una academia para que con certeza, con datos, con estudios y en el marco macroeconómico del foro nos pueda dar las respuestas. Yo creo que la Universidad Católica, la Comunidad Internacional, están en el camino correcto al buscar formar académicos, profesionales en ciencias actuariales y seguridad social. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marlon, a Marco, a José Luis y a José, que ya se retiró. Les agradecemos, creo que ha quedado muy claro para nosotros el panorama actual al que se enfrentan los fondos previsionales, sobre todo cuáles son los desafíos que tenemos en el largo plazo como sociedad, la necesidad de tener este debate de manera recurrente, informada, con evidencia, con datos, de aquí hacia el futuro. Y como dice Marco, esperamos con esta maestría poder dar respuestas desde la academia en el futuro. Con esto, muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente mesa que se dará en unos minutos, que se llama Los fondos previsionales en el ecosistema financiero y su perspectiva para apalancar el desarrollo nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos.